olvida, ¿ya? Y por lo tanto damos la bienvenida a Paula Maureira, ya a este webinar. Paula, puedes compartir. Gracias, Paulita. Bueno, bienvenidos a todos. Es tarde, así que voy a tratar de no ser aburrida. Paulita, ¿me podrías dar anfitrión? Porque al caerme se fue. Eh, Decía que voy a tratar de no ser muy aburrida. Es complejo a esta hora, pero vamos a tratar de mantener la atención, ¿ya? Este es un tema tremendamente importante para mí. Tengo muchos eh, miedos con este tema, especialmente para nuestra profesión. Y los vamos a ir conversando de a poquito, ¿ya? La presentación que voy a hacer hoy día, por favor deténganme, a mí no me gusta hacer monólogo, así que si me detienen no me voy a sentir para nada pasar a llevar. Eh, Pongan el micrófono más y me hacen la pregunta, porque tampoco voy a ver si me levantan la manito, ¿ya? Vamos a hablar de identidad de género en la adolescencia específicamente porque es el grupo etario que me convoca, que me llama, y al final de la presentación voy a hablar sobre los alcances para nuestra profesión, así que aquellos que no sean enfermeros o enfermeras y se hayan conectado no se preocupen, porque el resto va a ser todo entendible, ¿ya? Les dejo mi correo ahí también porque sé que muchos no se atreven y después me escriben y en ese sentido no hay problema, ¿ya? Ya, me costó mucho ordenar la presentación, así que sí, porque no hay un principio, no hay un final, no hay una lógica, un poco de temporalidad, así que voy a tratar de mantenerlo ordenado, pero todos los temas que ustedes ven acá se mezclan, ¿ya? Entonces también es importante que se detengan. Yo sé que va a ser de repente mucha información, pero no quiero que se abrume, ¿ya? Primero, siempre me gusta partir estas presentaciones haciendo un poco de presentando mis conflictos y mis sesgos, ¿sí? Voy a hablar sobre adolescentes, pero soy adulta, así que claramente no puedo hablar desde ser adolescente. No soy una persona trans, soy cisgénero, así que tampoco vengo a hablar por las personas trans. Sí, soy muy autodidacta porque no existe especialización, recién saliendo el primer diplomado creo que en Chile sobre trans, entonces esto tiene todo desde la automotivación, ¿sí? Soy funcionaria pública, así que obviamente mi corazoncito está medio repartido y soy profesional de salud, así que es por eso les pido que me interrumpan en caso de, ¿ya? También creo firmemente que la adolescencia es una oportunidad, ¿sí? Que ser trans no es una patología, que creo que los adolescentes deben tomar sus propias decisiones y que debemos fomentarla y respetarla, y creo en la igualdad de género, ¿ya? Y que las acciones deben propiciarla. Así que desde esa perspectiva les vengo a comentar y siempre me gusta mencionarlo porque lamentablemente esto se puede ver desde más de un lado, ¿ya? Ahora, siempre me gusta partir un poco haciéndonos cargo o reflexionando respecto a cuáles son eh, nuestras inquietudes y qué nos hace ruido, ¿sí? Eh, Él se llama Alok, no sé cómo se pronunciará en inglés, pero me gusta seguirlo en redes sociales y lo vi su Instagram hace muchos años atrás y me incomodó, hace ya hartos años atrás en realidad, hace como 8 años atrás, y me incomodó porque decía, pero está con vestido, pero tiene vello, pero no se está tapando, pero sí se está tapando, pero los colores, pero por qué no se sacó la barba, pero es hombre o mujer, entonces me empecé a cuestionar, ¿por qué me molesta? Eh, ¿Por qué creo que tiene que vestirse para mí? Eh, Creo que me tiene que acomodar a mí. Son como hartas preguntas que me parece relevante que nos vayamos haciendo porque son las mismas preguntas que deberíamos hacernos cuando caminamos por la calle y algo nos molesta y las tomamos personales de repente, ¿sí? Y generan actos que pasan de microagresiones o directamente a violencia, ¿ya? Este ser escribió un libro, ¿ya? Yo soy muy fan de él, así que por eso voy a aprovechar de ocuparlo de ejemplo, ¿ya? Y escribió un libro con respecto a trascender un poco en lo que es el género binario y trascender un poco en lo que es su vida, cómo vivió su adolescencia, su tránsito y el ser. Él no se considera mujer, él no se considera hombre, ella no se considera mujer, ella no se considera hombre, él es
ella, ellas, ella, ¿ya? Yo sé que así se van a empezar a estresar, pero es una persona no binaria, ¿sí? Y su pronombre es ella en nuestro español, ¿sí? Ahora, siempre los dejo acá y no tengo problema al finalizar mandarles el link para que se queden con la presentación, porque dejé un montón de links, porque esto va a ser mucha información y probablemente no van a alcanzar a procesarlo y siempre es bueno tener ahí como un torpedo para más adelante, ¿ya? Hay muchas definiciones que son relevantes para poder entender lo que quiero contarles, pero no son necesarias para poder respetar a las personas y sus derechos humanos. Entonces también me interesa decir que todas estas nuevas palabras, que probablemente en 5 años más van a estar obsoletas, o a lo mejor hoy, mañana ya pueden quedar obsoletas porque hay nuevos entendimientos, no son relevantes para ser respetuosa con la identidad, no son relevantes para hacernos cargo de que somos responsables de tratarles bien y que no es necesario ¿cómo se podría decir? Como dejarles que ellos o esas personas se hagan cargo de nuestra incomodidad, ¿ya? Lo que sí me parece que hay tres cosas que son relevantes a la hora de entender es hablar de que la identidad es una convicción personal, ¿sí? Que la orientación sexual, que también se les puede conocer con otros nombres, tiene que ver con quién yo me siento atraída afectiva y sexualmente, ¿sí? Y el sexo directamente es una característica biológica y también es un poco más amplio que ser solo, puede ser hormonal, puede ser anatómico, puede ser fisiológico, puede ser genético, puede ser cromosómico, como que hay muchas posibilidades de cuál es el enfoque que voy a hacer desde lo biológico, ¿ya? Y mi expresión de género es cómo yo me expreso, ¿sí? Cómo yo expreso mi género, que hasta hace unas décadas solo pensábamos que existían dos formas de expresarnos, que era femenino o masculino. Ahora se ha venido a romper ese patrón y que tenemos que pensar en una expresión de género que no tiene que responder a un lado o a otro lado, sino que viene a responder a un sentir propio y de entender que los géneros es una construcción, ¿sí? Y es un poco, responde también a ciertas normas que hemos estado acostumbrados a hacer, que es qué esperamos de cómo debería ser un hombre, qué esperamos de cómo debería ser una mujer, ¿sí? Qué le debería gustar hacer, qué le debería gustar usar, qué le debería, sí, como que todo eso tiene que ver con una expresión de género que está como en nuestra cabeza, ¿ya? Y lo digo porque es una construcción social, porque hace 100 años atrás las mujeres no podríamos usar pantalones porque era cosa de hombres. Hoy día sabemos, a mí no se me ocurriría pensar que tengo que venir todos los días con falda al trabajo, pero es porque las expectativas con respecto a la expresión de mi género han cambiado y van a seguir mutando, ¿ya? Ahora, como digo, no quiero que se abrumen con términos, van a cambiar, simplemente hay que aceptar que somos iguales en derechos y somos todos distintos a la hora de poder ser quienes son, ¿ya? Les voy, como digo, les voy dejando después como digo, la presentación, porque abajo voy dejando pequeñas páginas donde pueden interiorizarse más en las cosas. Y soy súper fan de los dibujos y cómo se expresan los adolescentes y los jóvenes, así que voy a ocupar hartos dibujos también para poder decir lo que quiero decir, ¿ya? Alok, que era la persona que puse primero, tiene frases súper significativas y que voy a ir con eso abriendo ciertas partes de la presentación, ¿ya? Muchos de los consejos que recibí fueron desde la preocupación genuina. Supongo que algunos querían protegerme y no me di cuenta que me hacían bullying en el proceso, ¿sí? Hay muchas personas que creemos que estamos haciendo desde el bien. No expreses tu identidad porque te van a hacer bullying. No demuestres tus afectos porque pueden violentarte en la calle. Y también estamos generando ciertas formas que creemos que son de protección, pero en realidad estamos promoviendo que no puedan ser quienes son, ¿ya? También lo dejo ahí como para que lo vayamos de a poquito analizando. Entonces, en esta primera parte, que vamos a hablar un poco de lo que es la adolescencia y el adultocentrismo, es entender que la adolescencia cumple ciertos parámetros, ¿sí? Desde lo biológico, se caracteriza por haber ciertos cambios físicos, ¿sí? Biológicos, vamos a decir, porque hay muchos más cambios que no vemos. También cambios psicológicos es súper relevante porque es el momento en que empezamos a explorar y hablar de cómo vamos a ser, de cómo creemos que somos y cómo queremos consolidar. O sea, estamos hablando de la identidad.
Y por otro también vienen todos los cambios a la hora de prepararnos para una siguiente parte de nuestra vida, que es de ser autónomos, ¿sí? De prepararnos autónomos, y por eso aquí hablamos de autonomía progresiva, de poder de a poco, entendiendo de quiénes somos, las decisiones que queremos hacer con nuestras vidas y cómo nos sentimos más cómodos. ¿Ya? Y aunque muchos lo escucho como, ay, exasperarse un poco con lo que es la adolescencia hay muchas cosas que son normales y se consideran malas o se ven desde aspectos negativos, ¿sí? Eh, las crisis religiosas o un poco contradicciones en las conductas, un día quiere esto, un día quiere lo otro, eh, porque tomamos actitudes de repente que son más políticas, que es una parte de la actitud social como reivindicatoria. De repente pareciera que no estuviéramos interiorizados, los días son extraños, tenemos desubicaciones temporales, digo tenemos porque en algún minuto fui adolescente, pero no es lo que me pasa ahora claramente. Se, autismo positivo se refiere a que se alejan, de repente quieren estar solos en sus piezas, hay conductas masturbatorias, pasamos desde el autoerotismo a la heterosexualidad o la homosexualidad, este libro es muy viejo, así que puede ser, o bisexualidad, ¿ya? Separación progresiva de nuestras figuras de autoridad, en este caso pueden ser los padres, cualquier otra figura, porque es la única forma de, teniendo todas estas conductas, de poder entender qué cosas queremos nosotros, y eso de repente lo terminamos separándonos de quienes nos enseñaron a hacer, ¿sí? Entonces esa es la forma también de que muchas veces se ve mal interpretado por una rebeldía, y siempre me gusta pensar que la rebeldía no es otra cosa que nuestro adultocentrismo haciendo un juicio, ¿sí? ¿Qué considero yo rebeldía? Algo que a mí no me gusta, por ende lo considero rebelde, ¿sí? Entonces también es bueno que nos empecemos a cuestionar hasta qué punto estamos imponiendo nuestro punto de vista como adultos, ¿ya? Lo que la adolescencia no es una etapa de transición hacia la juventud. Muchas veces dicen, no, hay que hacer cosas por los adolescentes porque van a ser adultos. No, no hay que hacer cosas por los adolescentes porque son adultos, hay que hacer cosas por los adolescentes porque son adolescentes y porque son personas, ¿sí? No es un periodo, o sea, es un periodo crucial. Todas las cosas que podemos hacer por la primera infancia, que la lactancia, que el apego, que la estimulación, se pierde si dejamos de preocuparnos de la adolescencia, ¿sí? Se pierde todo lo que pudimos invertir desde el amor, desde el cariño, desde la salud, si dejamos de lado este grupo y se nos pierde, ¿sí? Y les quiero traer algunos datos desde la organización Transdiversidades, la OTD, que hicieron una encuesta hace ya varios años atrás con respecto a la identidad de género y por qué estoy hablando de esto en la adolescencia, ¿ya? Eh, Muchas de ellas se dan cuenta que su identidad de género no cabe en esta representación de lo que nosotros esperamos como mujer o hombre o femenino masculino, sino que es distinta y se sienten con una convicción de que es distinta y que no logra caber en este molde que nos están imponiendo, ¿sí? Y si se dan cuenta, 12, 18 años, el 42,5% de los encuestados. Antes incluso de lo que podría ser la adolescencia, ya un 5%, y no es menor que ya estamos hablando antes de los 5 años que creemos que nuestra identidad de género no era la que nos dijeron, ¿sí? También me parece relevante que muchas veces esto sale a la luz, se podría decir, o hablo de mi identidad de género mucho después, y el dato a lo mejor podría ser mucho antes, si no sintieran que sufren violencia de su entorno más próximo, el cual debería ser su entorno protector, ¿ya? También me parece relevante mencionar que bajo un entorno que no es protector y bajo una sociedad que les exige ciertos cánones, muchos de ellos piensan que el suicidio es una de las formas de poder afrontar esto, ¿ya? Eh, el 56% de las personas que estuvieron en esta encuesta pensaron que, o sea, sí se habían intentado suicidar, perdón, y cuando fue el primer intento suicida, si se fijan aquí, lo rosadito y lo café sería la adolescencia. Estamos hablando de que más del 75% intentó suicidarse antes de, o sea, en el tramo que deberían haber estado en el colegio,
¿sí? Como para que pensemos que es un problema que no podemos postergar, ¿ya? Si bien la encuesta T es dato chileno, muchas veces piensan que es una cuestión nuestra, que no pasa en otras partes, y sí pasa en otras partes, ¿sí? En Estados Unidos se habla de que el 35% de los adolescentes LGTB significa lesbianas, gay, trans y bi, así que la T es un poco lo que nos convoca hoy día. El 35% de ellos han recibido bullying por su condición, la mitad de ellos se autolesiona, 3/4 han pensado en suicidio, o sea, se condice un poco con lo que veíamos recién en Canadá, que uno dice que ya son países muy alejados de nuestra realidad. El 35% de ellos sufre un trastorno de ánimo, 25% trastorno de ansiedad, 12% intento suicida, 12% hospitalización psiquiátrica. Eh, entonces, Holanda, que digo que es otra como potencia, o el 21%, sí, o sea, como que se viene a repetir un poco el patrón, no es, o sea, no quiero sentir una falsa sensación de positividad en esto, pero nuestro país está actuando lamentablemente tardíamente, pero no es algo que estemos trabajando solo nosotros, sino que es algo que es un cambio a nivel mundial de cómo tenemos que percibir el género, cómo tenemos que percibir los roles, cómo tenemos que percibir las expresiones, ¿sí? Y otra cosa me parece súper relevante y siempre lo pongo como un dato que muchas veces no se relaciona. DEA es directamente espectro autista, ¿sí? En su traducción, muchas de las personas que espectro autista, incluso uno dice que su prevalencia es 10 veces más alta, sufren de disforia, o sea, un malestar profundo directamente que cuando se comparan de los espectro autistas que no se consideran cisgénero, ¿sí? O sea, que no están de acuerdo con su identidad asignada al nacer, ¿ya? Entonces también se nos van juntando pequeños factores a la hora y que muchas veces no percibimos, ¿sí? O sea, hablamos de personas en el espectro autista, y en realidad hay otros problemas o problemáticas que pueden surgir que no solamente ser del espectro, o sea, nos enfermamos con una, o sea, nos enfrentamos con una doble discriminación muchas veces. Una sociedad que es neurodivergente o no es neurodivergente, y aparte que no respeta nuestros roles, ¿sí? Y de repente yo digo, pensemos un poco que los adolescentes ya se enfrentan a inquietudes cotidianas como ¿qué pasa si mi papá revisa mis cosas? ¿Qué pasa si se dan cuenta de lo que estoy haciendo? En un nicho de poder buscar quiénes son, pero tienen otras preocupaciones aparte de descubrir quiénes son, ¿sí? ¿Qué pasa si me accidento, estoy inconsciente, alguien me ve desnuda y me ve quién soy, no me puedo caer en el colegio, no me pueden ver, ¿sí? Como que vamos agregando ciertos hitos o factores que son ansiosos y que perjudican y que no saben cómo enfrentar porque todavía no han logrado tener todas las herramientas para poder enfrentar esta situación, ¿sí? Eh, y por otro lado, nos encontramos con otro prejuicio, que es la gente que piensa que tiene que preguntar, ¿sí? Digo, le pregunto yo a toda la gente si tiene pene o vagina, tengo que saberlo, se lo tengo que preguntar. Y aquí también es un poco para interpelar de repente a las profesiones de salud. ¿Cuántas de las cosas que yo pregunto para hacer mi historia clínica son necesarias que las pregunte realmente o es porque estoy acostumbrada a preguntarlas? ¿Sí? Eh, y también lo menciono porque muchas veces tener vagina directamente representa en ellos cuando van creciendo y llegando a la pubertad eh, un factor de riesgo que podría producir un malestar psíquico importante, ¿ya? Y para eso tratan de condicionar su cuerpo, ¿ya? Y eso lo hacen a través del binder y el packer. Así que aquí vengo a contarle otros términos más, ¿sí? El binder y el binder por una parte es una especie de peto que les permite aplanar la zona del pecho para no mostrar sus pechos, ¿sí? O que no se note o que se vea el pecho plano, ¿ya? Ese es el binder. Y por otra parte el packer es para poder de alguna forma rellenar, se podría decir, el calzoncillo o el pantalón para que la gente a la hora de que, porque la gente se fija lamentablemente y con eso vulnera, puedan ellos
generar como un bulto finalmente en el pantalón que pueda simular que ahí hay un pene, ¿ya? Eh, ¿Por qué les pongo esto? No es como el dato freak, es porque en realidad estas prácticas para poder responder a los cánones de lo que es ser mujer, de lo que es ser hombre, muchas veces genera otras problemáticas, ¿ya? Aquí les dejo una imagen como del binder, ¿sí? Es todo un proceso de ponérselo y que si se fijan muchas veces no respeta lo que podría ser anatómicamente, lo que también y es apretado, entonces muchas veces nos vamos a encontrar con adolescentes eh, que no solo tienen que preocuparse de esconder, sino que se lesionan, ¿sí? Generan úlceras por presión en la zona, generan irritaciones, generan dermatitis y que muchas veces, no, o sea, al contacto les duele, ¿sí? O sea, estamos pensando en una persona que sufre todos los días porque no puede ponerse el binder día por medio, ¿sí? Sufre todos los días el hecho de poder estar con esto, ¿ya? Eh, y necesitan apoyo también, ¿sí? Porque si se fijan, no es tan fácil ponerse un binder, ¿sí? Y no los venden en todas partes, ¿ya? Entonces, y hay otros que se fajan, ¿sí? Directamente con una venda se pone, pero no puede ser cualquier venda, entonces estamos hablando de un elástico que está ahí el pecho durante todo el día, ¿ya? O sea, mi idea es como ir aproximando de a poquito. No sé si esto se... Ay, no se ve para atrás. No, ya, no importa. Lo voy a dejar después en la presentación. Este es la venda directamente que se ponen, ¿sí? A mí me encanta esta frase, fui traduciendo algunas, así que es mi letra. Algunos hombres tienen pechos, todos los hombres tienen sentimiento, ¿sí? Y también hay una búsqueda activa de verse con el género con el que se identifica, ¿sí? Aquí era un video, pero yo no lo puedo mostrar ahora, en que también buscan cómo verse más masculinos, cómo verse más femeninos. Y TikTok, que es una de las plataformas que más usan los adolescentes, está lleno de videos de cómo lograrlo, cómo se pintan, qué es lo que tienen que usar. Entonces, lamentablemente, eh, los adolescentes que necesitan orientación y apoyo en esto no están buscando profesionales de la salud, no están buscando a sus figuras de apego, papá, quien sea que, mamá, quien sea que lo esté cuidando, sino que están buscando en redes sociales cómo ser y cómo sufrir menos, ¿ya? Entonces también es relevante, ¿ya? Aquí dejé otra frase de Locke. Género no conforme fue visto como algo inmaduro, como que deberías crecer y ser un adulto, ¿sí? Lo puse acá porque también desde el adultocentrismo muchas veces pensamos que se le va a pasar, ¿sí? Ya, sí, esperemos nomás por mientras, déjalo. Eh, pero es un mensaje también incorrecto, porque es como, otra vez visto desde el adultocentrismo, es como si el adolescente les dijera a usted ya se va a casar. Sí se le va a pasar, después se le va a pasar el amor, si luego se va a separar. Eh, ¿Nos gustaría escucharlo? ¿Que no nos creyeran? ¿Sí? Entonces también como que tenemos que darle un poco la vuelta, como yo para empezar a mirar otras cosas, ¿ya? Y de la adolescencia, quizás lo más relevante y porque un poco me convoca hoy, es porque la adolescencia, a diferencia de la infancia, tiene un hito biológico que genera un antes y un después para una persona trans, que es la pubertad, ¿sí? Es el desarrollo de características feminizantes, masculinizantes, pecho y aumentar la espalda, desarrollar, como digo, la manzana de Adán, cambiar la voz. Son una serie de cosas que me feminizan o me masculinizan. eh, y si yo no me identifico con ese sexo directamente que me asignaron, genera gran disconfort, genera gran malestar psíquico. Y aquí es donde aumenta más el riesgo suicida, ¿sí? Porque no estoy logrando verme como me siento, ¿ya? No alcancé a traducir todas las cosas, pero puedo ir pegándome una traducción durante la tarde, ¿ya? Nosotros como enfermería, como profesionales de la salud, vemos Tanner, que es los grados para ver cómo se ve el desarrollo de los caracteres secundarios, que aquí pasa a tener gran relevancia, porque entre el grado 2 y 3 es donde nosotros podríamos
solicitar y derivar y hablar con endocrinólogo, endocrinóloga, de poder hablar de bloqueo hormonal, ¿sí? De poder decir, este es el momento para no desarrollar esas características que me producen un profundo malestar. ¿Ya? De poder detener este proceso y de también, de si es necesario y lo considera y lo quiere el adolescente, de hablar de hormonizar, ¿sí? O sea, de ocupar hormonas con la identidad que tengo convicción para poder transformar mi cuerpo, ¿sí? En algo que me acomode, en algo que no me genere malestar. Entonces, la adolescencia es una etapa crucial en la identidad de género, es una oportunidad, porque si no, el adolescente no tiene acceso a profesionales de salud que lo acompañen, no hay cómo retroceder en los caracteres secundarios después, ¿sí? Solo nos quedarían cirugías, ¿sí? O tratamientos complejos. Entonces, es una etapa en la que cobra realmente relevancia hablar de identidad de género, ¿ya? Eh, y también cobra relevancia porque son las figuras, los pares, el red de apoyo, los referentes los que son especialmente importantes. Eh, la última década yo creo que ha sido un gran hito a la hora de poder tener referentes en Netflix, tener referentes en la, no sé, Daniela Vega, tener referentes, o sea, de poder ver directoras trans, de poder ver, o sea, de empezar a ver otros referentes que no tienen que ver con un prejuicio. En los años 90, cuando tú hablabas de una persona trans, primero decías transexual, asumías que había habido un cambio físico de por medio, eso significa transexual, que hubo un cambio físico. Y cuando tú lo veías en la tele, en este caso, eran personas que ejercían o estaban bajo el alero del comercio sexual. No había más opciones, ¿sí? Entonces, para un adolescente, para una niña que crece bajo este estigma, es súper complejo. Y también genera que muchos papás se preocupen y violenten, como guarda eso, no te muestres, te van a violentar, hay asesinatos. Entonces, cambiar esos referentes de decir soy trans y eso no me impide nada, o sea, yo puedo estudiar una carrera si quiero, puedo trabajar en esto si quiero, no necesito llegar a someterme a ese nivel no sé cómo podríamos decirlo, de carencia en este caso, no es un destino que esté fijo, ¿ya? Y eso también es súper importante, por eso es importante eh, ver otros referentes, ¿ya? También les dejé por ahí un video que se los voy a dejar, donde una persona trans recomienda 10 referentes, ¿ya? Por otro lado, también me parece relevante decir cuáles son nuestros desafíos, ¿ya? Tenemos una mirada adultocéntrica, ¿sí? Que no incluye a la hora de tomar decisiones, que declara que creemos en los derechos de la infancia y adolescencia, pero en realidad no se implementan de manera eficaz. Hay desconocimientos de sexualidad porque sabemos, no tenemos educación sexual integral, ¿sí? Y muchas de las carreras de la salud no hablan de esto porque no está en sus mallas curriculares, ¿sí? Entonces hay una invisibilización de cómo podemos hablar de sexualidad con las personas trans. No entiendo de orientación sexual, no entiendo de qué pasa con una identidad sexual, entonces hay limitación a la hora de, ¿se podrá embarazar? No entiendo, ¿se gestará, no gestará, querrá gestar la infección? Entonces, nos limita y obstaculiza nuestro desempeño como profesionales de salud no hacernos cargo de tener este conocimiento, ¿sí? Eh, Creemos en muchas veces, pensando que aquí no sé si están todos titulados aquellos que son enfermeros, pero hace muy poco se cambió el enfoque de que esto no es una enfermedad, ¿sí? Entonces también venimos con una carga bien importante de no entender de que esto en realidad no es una enfermedad, sino que es la sociedad, el entorno, el sistema que violenta y genera otras problemáticas como salud mental y otras que vamos a ver en un ratito más, generan esto. Nosotros, el resto de las personas, generamos un problema para las personas trans, ¿ya? Eh, los días en que me siento más hermoso, o sea, hermosa y hermosa, son los días que más miedo tengo, ¿sí? Eh, Ponerme un vestido, ponerme pantalones, pintarme, cambiarme el pelo de color, expresiones que
normalmente tienen las adolescentes, muchas veces los exponen a situaciones de violencia, que a mí no me gusta decirle transfobia, para mí es transodiante, genera odio, ¿sí? Y se ven expuestos, ¿sí? Y en los minutos en que lamentablemente ellos están afirmando su identidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es la identidad? Que siempre me interesa verlo porque muchas veces piensa que uno puede inducir la identidad de las personas, pero en realidad cómo conformamos nuestra identidad es multifactorial. Hay muchas cosas que inciden en quiénes llegamos a ser, ¿sí? Y tampoco es algo estático. O sea, yo, sea, a mis 33 años probablemente no voy a ser la misma persona que a los 50 años, ¿sí? Entonces, muchas veces pensar que en la adolescencia que ha catapultado y sepultado y todo, mi identidad no es real. Vamos cambiando, vamos mutando y vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, me parece relevante a la hora de hablar de identidad, de por qué le estamos pidiendo un estándar a las personas que tienen entre 10 y 19 de saber quiénes son, de no mutar, cuando como adultos no sabemos quiénes son y estamos en constante cambio, ¿sí? ¿Por qué les pedimos que respondan a normas sociales que les hacen daño, ¿sí? Y que en realidad no tienen ninguna lógica más allá de que buscar que no nos incomoden, ¿sí? ¿Y qué estamos esperando de esas normas sociales y de la crianza? ¿Sí? ¿Por qué no acompañamos a padres? ¿Por qué los juzgamos? Muchas veces no solamente se aísla al adolescente trans, sino que se aísla a los padres que deciden acompañar a su adolescente trans por incomodidad. No sé, tú decidiste acompañar a tu hijo, tú decidiste asumir esto, no sé cómo responderte, prefiero alejarme en vez de acercarme y conocer el proceso, ¿sí? Eh, Ahí, esto le puse ahí, no es el mejor autor, pero creo que es uno de los más viejos y hablamos hace 50 años del núcleo de la identidad de género, de que las infancias saben quién es niño o niña, entonces no es algo que se le ocurre en la adolescencia, es algo que saben desde mucho antes, ¿sí? Esta también es parte de la encuesta T que había mencionado anteriormente. Eh, Cerca del 8% antes de los 10 11 años ya sabía que su identidad no era la que se le había asignado, ¿sí? ¿Y por qué me parece relevante pensar en esto? ¿Y por qué me parece relevante decírselos? Porque tenemos pruebas estandarizadas que llevan 40 50 años como el TEPSI, que nos asigna puntaje, le asigna puntaje a la niña de 3 años por decir si son niños o niñas y está correcto con sus genitales. Entonces también tenemos prácticas que muchas veces no nos damos cuenta desde la profesión y que no nos permite cuestionarnos, ¿sí? Eh, Tengo que decirle al chico que no cumplió un parámetro, que tiene menos puntos por decir quién es. Entonces también me parece relevante ir como repensando nuestras prácticas, ¿ya? Eh, Ahora, como digo, el proceso no se termina cuando se identifica con un rol. Existen otros elementos importantes. La cultura entrega mucho que decir. El tercer sexo, las muchi, hay muchas culturas en México, en Tailandia, en otros países donde otra identidad que no sea hombre o mujer existe hace muchísimos años y son tremendamente respetadas, son muchos líderes, pero acá no lo consideramos porque pensamos que es algo nuevo, y no es nuevo, ¿sí? Para nosotros es nuevo y se trató de invisibilizar, pero han estado siempre y van a seguir estando, ¿sí? Entonces, preguntarse cómo sé quién soy, cómo llegué aquí, quién me ayudó. Un poco, de repente se nos aleja un poco la adolescencia y ya no nos acordamos tanto, pero también con humildad de volver a refrescar ciertas cosas que nos llevaron a las decisiones que tenemos hoy día. Voy a seguir hablando de vocabulario extraño, pero como digo, voy a dejar por ahí el, el torpedo. ¿Ya? ¿Qué es cispassing? ¿Sí? Em, ¿Cómo espero yo que se vea una persona que se identifica como mujer? ¿Cómo espero yo que sea una persona que se identifica como hombre? El cispassing es como de alguna forma si, a ver, si se le asignó un sexo hembra al nacer, o mujer, yo espero que si se identifica como trans sea lo más masculino posible, ¿sí? Eh, ¿Por qué?
Ese es lo que yo espero, porque tengo que poner mi expectativa sobre la persona, ¿sí? El cispassing es decir, oh, buena, te realmente transitaste y cambiaste toda tu expresión, ni se te nota, ni se te nota, ni se te nota es como para decir no te voy a violentar porque no se te nota que eres trans. Entonces también me lo tenemos que cuestionar, qué es lo que tengo que notar, qué es lo que no tengo que notar y por qué tengo que notarlo, es algo que también nos tenemos que cuestionar, ¿ya? Vuelvo a ponerlo a él porque él no cumple con los estándares que yo diría, ya, pero es hombre o mujer. Yo creo que he escuchado a demasiada gente en la calle cuando ven a alguien que se viste distinto, que se expresa distinto, preguntar, ya, pero es hombre o mujer, será hombre o mujer, a ver. Eh, y hay muchas personas, especialmente adolescentes, que se sienten en la necesidad de poder lograr esa expectativa para que no se les violente ni se les vulnere. No porque ellos quieran necesariamente verse lo más masculino o lo más femenino posible, sino porque buscan no ser violentados como tal, ¿ya? No tengo el lujo de ser como si mi género fuera algo que les hice a ellas y no algo que me pertenezca, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son nuestros privilegios? ¿Ya? Como personas que no somos trans, como personas que nos identificamos con el sexo que se nos asignó. Eh, Muchas veces no se entiende la palabra privilegio en muchas aristas de la vida. Yo les voy a dejar acá un checklist. Voy a nombrarles algunas como para poder entender qué significa tener privilegios al no ser trans, ¿sí? Puedo usar el baño sin miedo a que me violenten, me intimiden, me golpeen o me arresten. Si usted puede decir que sí, ese es su privilegio, ¿sí? Puedo usar espacios públicos como el gimnasio, donde me cambio en el gimnasio directamente sin sentir miedo, ansiedad, ¿sí? Eh, Espera, tengo que ir cambiando de acá para acá, es lado. Tienes como... yo ganas... Espera, acá tengo otros más entretenidos. Puedes como razonablemente asumir que tu habilidad para adquirir un trabajo, arrendar un departamento, no va a ser negado por tu expresión de género. Em, Tu identidad no es considerada una patología mental, ¿sí? No tienes que preocuparte en caso de que si te llevaran preso o te llevaran a la cárcel, te podrían dejar en un espacio que no es congruente con tu identidad. Eh, entonces son constantes miedos, ¿sí? De no puedo caminar en la calle porque me van a golpear, no me puedo cambiar ropa en el vestuario porque me van a golpear, no puedo ir a una marcha porque si me llevan preso me pueden dañar porque no me van a... ¿sí? Entonces yo no digo que las personas cis no tengan miedo, pero claramente no son los mismos miedos y no es la misma expresión, ¿sí? Y bueno, hay muchos más privilegios que se los voy a dejar ahí, ¿sí? Eh, entonces, el privilegio muchas veces de las personas cisgénero es poder responder al binarismo, ¿sí? El de poder ser, haber sido identificada como mujer, expresarme como mujer, que justo me gusten los vestidos, que justo me gusta usar aros, que justo me guste pintarme. Ese es un privilegio, ¿sí? Una suerte, el poder no pensar que me gustan otras cosas y me van a violentar por ello, ¿sí? Y también entender que hay hegemonía se refiere a que existe un poder o lo que nosotros llamamos muchas veces como esto es normal y esto no es normal. Y en realidad la pregunta no es si es normal o no es normal, es decir, esto es normativo o no es normativo, ¿ya? ¿Por qué no podemos llamar a las personas anormales? Algo que claramente tenemos un problema si lo hacemos, ¿sí? Y por otro lado, siempre me gusta meter la interseccionalidad porque las personas trans se enfrentan a otras categorizaciones externas que los violentan aún más. ¿Qué pasa si el adolescente trans, aparte de no ser adulto, ¿sí? Es migrante, tiene una situación migratoria irregular? ¿Qué pasa si no habla nuestro idioma?
Entonces hay una serie de otras cosas que también les van a generar discriminación y violencia y que muchas veces se hace mucho más difícil y obstaculiza mucho más a esa persona poder eh, lamentablemente sobrevivir en esta sociedad, ¿sí? Eh, Estaba asustada de que tuviera que comprometer mi seguridad por mi autenticidad, pero necesitaba hacerlo para sobrevivir. No podía soportar seguir siendo llamado hombre, dolía mucho. No sentía que valiera la pena vivir, sentí que debía elegir entre la elección imposible de odiarme o que me acosaran, ¿sí? Eh, entonces es súper complejo que nosotros tengamos que orillar a personas a tener que decidir si son eh, o que los violentemos por ser, ¿sí? No puede ser. Y digo, desde profesionales de la salud, cuando exigimos, ¿sí? Cosas que no nos corresponde exigir, ¿ya? Hoy voy a dejar ese video guardado que estoy... Ya los voy a dejar ahí para que lo puedan revisar de la Fundación Selena. Hay hartas fundaciones en Chile, hay hartos organismos en Chile que están trabajando por infancias trans, que me parece relevante también mencionarla. La Fundación Selena es una de ellas. Selena fue una de las primeras niñas que se identificó como trans y que generó harto revuelo en su minuto porque su mamá, fiel defensora y abogaba por ella, pidió que el colegio se hiciera cargo al discriminarlo. Finalmente, esa fundación con otras se unieron y hay un colegio específicamente que acepta solo niñez trans y adolescencia trans. Y lo encuentro maravilloso porque se deben sentir muy protegidos, pueden afirmar su género sin miedo, pero encuentro terrible que tengan que excluirse del resto para poder sentirse protegidos, ¿ya? Bueno, les dejo, existen marcos normativos, esto no se me ocurrió, no estoy hablando de respetar, ni no patologizar, ni no vulnerar porque me dieron ganas, sino porque existen muchas leyes, muchos marcos normativos como circulares que dicen que tengo que respetar la identidad de las personas, ¿ya? Hablamos desde las circulares, la última circular es la 5 que habla de infancia y adolescencia trans específicamente en el sistema de salud. Les dejé la circular 812 que también es nuevita, salió en diciembre del año pasado para poder respetar también la identidad de género en la educación. Pero hay otras leyes que ya son añosas, digo yo, como la mal conocida ley Zamudio. En algún minuto tenemos que dejar de tener leyes con nombres. eh, de empezar a decir que la discriminación está vetada, no es algo que nos podamos permitir, ni el hecho de ser profesionales de salud no nos da espacio para poder hacerlo. ¿Ya? También existen otras recomendaciones que las voy a dejar acá, que también establece la importancia de respetar la identidad de género en otros espacios, ¿ya? Como la ley Mila, que salió hace poquito, y también los programas de acompañamiento para niñez y adolescencia trans, ¿ya? Em, ¿Por qué me incomoda? ¿Por qué me cuesta? Yo todavía estoy aprendiendo a hablar a hacerme cargo de hablar en lenguaje no binario, de ocupar el elle, de tratar de usar los sustantivos y los adjetivos en neutral. Pero es un ejercicio que hay que empezar a hacer, porque si yo digo, si mi lenguaje, que me incomoda cambiarlo, violenta a alguien más y a lo mejor es la gota que rebalsa un vaso de su vida ese día, eh, y yo lo llevo al extremo, lo encuentro súper complejo y lo tenemos que hacer cargo, ¿ya? Un pronombre puede sonar así como, ya, pero si le digo él o la, da lo mismo. No da lo mismo. Hay muchos estudios que dicen que el respetar su nombre es el reconocimiento, disminuye el malestar psíquico y también disminuye la ideación suicida. Entonces no es una cosa que se me ocurre, que me den ganas, es tremendamente relevante. ¿Ya? Los pronombres, el nombre social, es preguntarle eh, cómo quiere ser llamado o cómo se llama realmente. Aquí es cuando se ocupa el nombre como, en inglés le dicen como dead name o nombre muerto, que es decir, a mí me pusieron Paula, por ejemplo, cuando nací, pero en realidad siempre he sabido que me llamo Iván, ¿ya? Y ese es mi nombre social y espero que sea pronto mi nombre legal porque lo voy a cambiar. Entonces también tengo que preguntarlo. O sea, antes de hablar de identidad de género, siempre se le debería preguntar a la gente cómo quiere ser llamado, ¿sí? Creo que es importante hacerlo. Y que los registros también los dejen considerados, ¿sí? Todos los registros
por circulares, porque hay un marco normativo, deberían modificarse para que las personas, o sea, yo entendí que esa persona es trans, pero la siguiente vez que venga al CESPAM, también tiene que saberlo la siguiente persona para que no vuelva a iniciar todo el proceso otra vez, ¿sí? Porque si no, nos tenemos que hacer cargo de que la persona se aleje del servicio de salud y es culpa nuestra al no respetarle esto, ¿ya? Tenemos que respetar en la adolescencia la confidencialidad y la privacidad. A mí me pareció súper fuerte leer como mis padres no saben cómo me llamo o cuál es mi nombre real, ¿sí? Porque muchas veces no saben que son trans y no se atreven y a lo mejor tuvimos el privilegio eh, de ser las personas a la primera persona a que le dicen que son trans o cuál es su nombre social. Y si tenemos ese privilegio y no pone en riesgo su vida y no violenta a otros, yo no tengo ningún derecho a romper esa confidencialidad y contarle a sus papás hasta que esté listo. Lo que puedo ofrecerle es acompañarle hasta que esté listo y le pueda contar a su figura significativa, que no necesariamente tienen que ser sus papás. Y aquí siempre me pongo en problemas, digo yo, porque me encantaría que fueran los papás la primera persona que se me viene a la cabeza para proteger a las adolescencias, pero lamentablemente muchas veces no son los primeros, ¿sí? Son los segundos, los terceros, los últimos o no son las personas, sino que muchas veces son la cuna de la violencia para los chiquillos y es súper complejo también que nosotros seamos parte de ese sistema que los vulnera al romper la confidencialidad que no tenemos por qué hacer, ¿sí? Requieren su privacidad. Si yo voy y va el adolescente a tomarse la presión y no le requiero hacer examen físico, por ejemplo, tengo que respetar su privacidad. Y aunque vaya por el control sano y el control sano dice que tengo que hacerle un examen físico y no quiere, tengo que respetar el no, porque nos gusta o no nos gusta, son usuarios, ¿sí? Entonces les dejo ahí como pequeños tips que siempre los escucho y que creo que es súper relevante que no se sigan reiterando. Las personas no se convierten en niños o niñas, no se convierten en hombres o mujeres, son, ¿sí? No está en un cuerpo equivocado, ¿sí? Eso lo pueden decir ellos, no lo pueden decir tú. Si él considera que su cuerpo equivocado está bien, pero no le puedes decir tú que está en su cuerpo equivocado, porque muchas veces su identidad no tiene que ver con su cuerpo específicamente. Están súper cómodos en su cuerpo, pero no se sienten cómodos de la forma de que la cultura trata o espera de lo que es ser mujer. Entonces, ¿sí? Nosotros no somos quienes para definirlo, ¿sí? No se desvió, no es moda, no está llamando la atención. Yo creo que esa es la que lo encuentro la más terrible. Siempre ocupan está llamando la atención en la adolescencia. No es real, especialmente cuando estamos hablando de sufrimiento psíquico. No se les va a pasar, lo que se pasan son las enfermedades, esto no es una enfermedad, no es una etapa, la adolescencia en sí misma no es una etapa, es lo mismo que les decía yo, si viene un adolescente y les dice así como, ¿por qué te casaste? ¿Se te va a pasar? No se cambió el sexo, ¿sí? No es sexo opuesto, no es sexo contrario, porque no existe solo una u otra forma de ser, ¿sí? No es un pecado, no es anormal, no es una enfermedad. Tenemos que entender que hay distintos cuerpos, hay distintas identidades, no es uno o lo otro, porque esto de ser absoluto es algo que nosotros tenemos arraigado y que no necesariamente ayuda, ¿ya? Ellas no pueden ni considerar que tal vez nos vemos así para nosotros mismos y no para otras personas. Somos reducidos a un espectáculo. Y cuando eres espectáculo, la experiencia de acoso es parte del show, ¿ya? Eh, es súper relevante entender qué nos pasa a nosotros porque creemos que tiene que el resto encajar en nuestros parámetros, ¿sí? Eh, Hay un modelo que es el modelo afirmativo, que es el último modelo que se ocupa, así que voy a presentar esta pequeña escalerita como de modelos o de enfoques o de perspectiva de salud para las personas trans o sobre la identidad de género y ojalá que todo estén en la última escalerita, ¿sí? En la década de los 80 se consideraba que la identidad de género o las personas trans se les ayudaba a aceptar el sexo asignado al nacer. En eso se dedicaba todas las prestaciones de salud, ¿sí? Voy a dar psicoterapia, voy a hacer conversión, porque lo que me importa es que ese adolescente se identifique con el sexo que le asignaron al nacer, ¿sí? Hoy en la mayoría de los países es ilegal hacer terapias conversivas o de tratar de generar estrategias para que se identifiquen como tal, ¿sí? Porque suelen ser violentas,
¿sí? En la década de los 90 se habló como de vivir en tu propia piel, sino que se aprovechaba este espacio como de plasticidad cerebral de la adolescencia para poder ir moldeando. Dicen como, esta es la etapa que está haciendo o está sabiendo quién es, configurando su identidad, así que como yo puedo incidir directamente en él, voy a tratar de generar que sea quien quiero que yo sea, ¿sí? Y que logre caber en este molde que yo tengo. Es menos violento que el anterior, pero sigue siendo una perspectiva igual violenta, ¿ya? Después cuando ya llegamos al 2000, terminando el 90, empezamos con un espacio que era un poco más pasivo, que era como esperar y mirar, donde dijeron ya, llega la adolescencia, tiene este malestar, esta disconformidad con su género, vamos a darle bloqueadores hormonales para evitar el desarrollo de las características secundarias, o sea, de que aumente la espalda, de que cambie la voz, y vamos a esperar a ver si se le pasa, a ver si cambia de idea, a ver si, ¿sí? Eso es como un poco, está como espacio pasivo para poder darle ese espacio para poder cambiar de intención, ¿ya? Ese del 90, que es Watson Waiting, es como el más usado todavía, ¿sí? Mucho usado en Chile, ojalá cambie, porque es como que le voy a dar bloqueo, porque el bloqueo después yo puedo quitárselo y puede desarrollar su característica secundaria, entonces no tiene consecuencias a largo plazo, ¿ya? Y también es una decisión adultocéntrica, porque yo tengo que saber eso, si es su cuerpo, ¿sí? Es autonomía del cuerpo y tenemos que empezar a pensarla no desde los 18 años, ¿sí? Y desde el 2010 más o menos empezamos a hablar de un modelo afirmativo, también conocido como escuchar y actuar, que es dejarlos hablar sobre su experiencia, sobre su convicción, sobre su identidad y proveerles el acompañamiento para que evolucione en su auténtico yo, ¿sí? Ese es un modelo afirmativo, de entender que no está convirtiéndose en mujer, de que no está usando hormonas para cambiarse de sexo, sino que en realidad está usando un tratamiento hormonal para afirmar su identidad. Si quiere hacerse una cirugía, también está generando una cirugía que es afirmativa. También entender de que no hay error en eso, ¿sí? Ojalá estén todos en la última parte y hayan llegado a la década del 2010 en adelante, ¿sí? Me parece también relevante hablar de espacios afirmativos. Muchas veces piensan, ya, pero no tengo dónde atenderlo, no puedo poner una bandera o un arco iris en la entrada del CESPAM o en la sala de hospitalización porque no todos están de acuerdo. Pero de repente hay acciones que son súper básicas, ¿sí? Como darle la opción a la hora de hacer la ficha clínica, de preguntarle él, ella, ¿sí? Ella. Dar un espacio en el baño que no se diferencie por el sexo, ¿sí? Porque muchas veces ir al baño, yo digo, pero ir al baño es algo lo más normal del mundo. Sí, pero de repente ellos saber dónde entraron les provoca que los acosen, que les hagan bullying, ¿sí? Esta también es una frase de Locke. No iba al baño del colegio en la básica y en la media porque tenía miedo. Tan pronto como llegaba a casa, corría al baño. Esto pasa cuando el miedo es más fuerte que la necesidad. El cuerpo se convierte en nuestro closet, ¿sí? Una persona aguanta todo el día para que no ser violentado por donde tiene que ir, ¿ya? Generar espacios seguros. De repente no es necesario cambiar nuestro espacio físico, porque muchas veces no depende de nosotros, pero, pero sí podemos ser nosotros el espacio seguro de la persona, ¿ya? Si puedo generar informativos de cómo usar el binder, de cómo hacerlo de la mejor cosa posible, de poder considerarlo a la hora de hacer mi examen físico, de poder tener una chapita que diga, oye, yo no te voy a vulnerar, yo no te voy a violentar, yo puedo escucharte, no te voy a cuestionar. eh, es entregarle gran tranquilidad y saber que él o la adolescente puede entrar a ese espacio y saber que no tiene que ser otra persona, ¿sí? Muchas veces ellos sienten que están todo el día representando un papel y es súper agotador. Entonces, por último, a la hora que entren a su box o a la hora que ustedes vayan y se acerquen a su cama en el hospital, ellos sienten que pueden poner la voz de una forma y no tienen que simular otra voz, de que pueden hacer los gestos que quieran hacer porque no tienen que esconderlos, ¿sí? Ustedes sean el espacio seguro del adolescente,
¿ya? Hay preguntas que no tienen respuestas. ¿Cómo expresas tu dolor cuando no puedes distinguir la herida? Eh, las adolescentes están entendiendo quiénes son y muchas veces no tienen las herramientas para poder ponernos límites, para podernos mandar a la punta del cerro, para poder decir tú me estás violentando, porque no logran discernirlo todavía porque están aprendiendo habilidades sociales. Eh, entonces es súper complejo que nosotros les pidamos muchas veces que nos expliquen qué está pasando, más si de repente son más chicos todavía. Entonces, si yo no los violentemos. Digo, pareciera súper simple, pero no necesariamente pueden identificar y muchas veces tenemos que nosotras como profesionales, como figuras de apoyo, tenemos que empezar a mirar para saber qué está pasando, ¿sí? Y aquí empiezo ya a hablar directamente de enfermería. Tenía que dar esta era una pequeña introducción. Em, Esto fue un caso en Chile hace unos años atrás, específicamente nos interpela. La enfermera, al darse cuenta que su nombre legal era femenino, comenzó a buscar a esa persona y al responderle que era él, prosiguió a interrogarlo repitiendo en reiteradas oportunidades su nombre muerto, mientras Fernando le explicaba que era una persona trans y solicitaba que se respetara su nombre social. Ella insistía que los datos que aparecían en su carnet eran los que quedarían registrados. Estamos tan preocupadas de la tarea que tengo que rellenar la ficha, es que tengo que ver, o sea, el root no es suficiente, que tenga los dos apellidos no es suficiente, necesito llamar a Fernando por el box o necesito decir su apellido para que venga, será la mejor opción. Necesito verificar su identidad. Hay muchas formas de verificar su identidad sin necesariamente asociarla al género. Entonces tenemos que cuestionarnos también cuáles son nuestras prácticas, no porque digan que tiene que ser así o porque nos hayan enseñado que tiene que ser así, no significa que no tenemos que cuestionarlo, ¿ya? Este también es la encuesta T. Según el tipo de discriminación y el profesional que la ejerció, nosotros caeríamos en esta categoría media roja naranja. Me han ignorado, se han burlado y han cuestionado mi identidad, personal de atención, de recepción, enfermería. Entonces, estamos siendo las personas que cuidan. Yo creo que muchas veces somos, o sea, una contradicción en sí misma nuestra profesión si no consideramos estos aspectos, ¿sí? Se nos olvida que cuidar es acompañar, se nos olvida todas estas cosas, digo yo, de primer año de enfermería, la relación de ayuda, se nos olvida la empatía, se nos olvida la autenticidad, se nos olvida la aceptación incondicional, se nos olvida porque estamos de repente privilegiando otras cosas que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y muchas veces no estábamos en esta carrera para nosotros mismos y se nos olvidó en el proceso, ¿ya? La adolescencia es una tremenda oportunidad para vincularse con el adolescente, ¿sí? Para vincularse con esta persona, es una instancia privilegiada que muchas veces evitamos. Le he dicho muchas veces a la Paulita, que encuentro tremendamente triste que cuando yo diga dónde están las adolescentes que le gusta trabajar con o sea, perdón, las enfermeras que le gusta trabajar con adolescentes, me cuesta encontrarlas, porque cuando hablo con enfermeras o enfermeros que son pediátricos, se identifican pediátricos, pero nunca hablan de adolescencia, ¿sí? Porque sumergen al adolescente en esta gama de 0 a 19 años y no terminan abanderándose por una etapa que es crucial, ¿ya? Por otra parte, eh, esperamos que ellos cumplan nuestras expectativas, ¿sí? Esperamos que ellos sean hombres o mujeres. El tránsito o cómo yo confirmo o afirmo mi identidad no depende de mí, ¿sí? No es como, a ver, tú eres trans, entonces ya hagamos el checklist. Necesitas hormonas, necesitas cirugía, tienes que ir al psiquiatra, o sea, ese es mi parámetro. Si la persona está bien, y solo quiere para sí misma decir y que se respete su pronombre y su identidad, pero no quiere nada más, no quiere de ninguna forma hacer algún tratamiento hormonal o bloqueo o algo, ¿por qué lo voy a obligar a exponerse a eso? Entonces también pasa de que queremos que quepa en otro molde. Si es trans, tiene que caber en otro molde, ¿sí? Y también tenemos que cuestionarnos cuáles son nuestras expectativas.
Estas son las típicas para todo el trabajo con adolescencia. No estoy generando nada nuevo. Pero sí me parece relevante que a la hora de hacer preguntas, cuando hablamos con adolescentes, nos cuestionamos para qué estamos haciendo las preguntas. ¿Por qué quiero preguntarle esto? ¿Me voy a hacer cargo de lo que estoy preguntando? ¿Y es importante la pregunta que le estoy haciendo para la intervención que quiero hacer? Llegué a ese punto de confianza para preguntarle lo que quiera preguntarle. Mi pregunta está juzgándolo, mi pregunta está imponiendo un criterio que es mío. Entonces, no dejemos de creer que todas las preguntas son válidas. ¿Sí? Y la formulación de pregunta es importante. No solamente pensemos que existen preguntas abiertas y cerradas, sino que muchas veces son nuestras mismas preguntas quienes violentan a las otras personas, eh, para que también lo cuestionemos, ¿sí? Y esto siempre me interesa, la aceptación incondicional debería ser nuestro caballito de batalla, siempre, siempre, con la adolescencia, siempre a la hora de hablar de identidades, siempre a la hora de escuchar, eh, porque no hay enfermeras que sean adolescentes, pues hay enfermeras que son adultas y se nos olvida de repente eso, ¿sí? Necesitamos no solamente trabajar con las adolescencias, necesitamos trabajar con el entorno comunitario, necesitamos trabajar con las compañeras de trabajo, necesitamos trabajar con las universidades, necesitamos incorporar estos conocimientos en los currículums. No puede ser que sea motivación personal. Eh, no puede ser que seamos autodidactas siempre, ¿sí? ¿Dónde busco información? Eh, Tenemos que empezar a generar no solamente estas instancias, sino instancias formales de pregrado, de posgrado, que consideren esto. No son sujetos de caridad, necesitamos también pensar por qué no tenemos compañeras de trabajos trans, o por qué no conozco a nadie que sea trans, ¿sí? O a lo mejor sí, no tengo idea, pero no se siente con la confianza para decírmelo. Si usted no conoce a nadie trans, lo más probable es que sí lo haga y que no hayan sentido con la suficiente confianza para hacerlo, ¿ya? Eh, Hay otras cosas que sí nos tienen que mover, no la identidad en sí misma, sino el hecho de la vulneración por la identidad, que los lleve a el uso de drogas, que genere estados depresivos y ansiosos, que provoque desórdenes alimenticios por tratar de caer en un cuerpo, ¿sí? Para llenar otras expectativas, que se generen autolesiones de suicidio, que sean víctimas de abuso, de discriminación o de persecución, que sean más susceptibles que el resto de la población a ser violadas, atacadas físicamente y amenazadas, eh, que los echen de la casa, que no se sientan con otra opción que irse a la casa para que los dejen de violentar. Hay otras cosas que necesitamos mirar en esta población que no tiene, no, que lamentablemente se relaciona con la identidad, pero no es a causa de la identidad, sino que es del medio, ¿ya? Eh, Aquí dejo otra frase: no se trata solo de internalizar la culpa, más bien se convierte en ti. Ya no necesitas a otras personas en el colegio que te digan que no puedes vestirte así. Uno se lo hace a sí mismo, ¿sí? Ya no necesitas que tu familia te diga silencio, uno se lo dice a sí mismo. Te infiltras y en algún punto se vuelve normal que ya no lo haces. Y la peor parte es que ya no tienen a nadie más a quien culpar. Si condicionamos y lo llevamos a este extremo, de no poder sentirse pleno, estamos generando un malestar psíquico importante, ¿sí? Y estamos vulnerándolo, ¿sí? Las personas trans requieren las mismas prestaciones que las otras personas y va a depender de sus expectativas, suyas y de nadie más, si requieren otro grupo de especialistas, si requieren que seamos nosotros actores para poder articular la red, para poder hacer sinergia con otros profesionales, para poder acompañarlos de la forma en que lo requieran, ¿sí? Hay crisis que van a seguir siendo las mismas de todos los adolescentes, crisis que son normativas, y hay otras crisis que no van a ser normativas, pero no por ellos, sino por el medio en el que están, ¿sí? Eh, Pensemos en todo lo que tienen que hacer para poder llenar las expectativas, ¿sí? El hecho de usar binder, esta faja que les comentaba, de que no pueden respirar, o sea, hay lesiones por presión, hay muchas personas trans que han muerto por autoinyectarse o no formalmente inyectarse silicona industrial,
¿sí? Muchos asimismo se automedican hormonas porque no pueden acceder al endocrino, porque no pueden acceder a un profesional que no los juzgue. Eh, Tenemos serios problemas con eso. Y el hecho de repente que no puedan, o sea, estamos una persona que cotidianamente no puede respirar, ¿sí? Cosas tan básicas como que se puede tequear ya todos los días, porque está el riesgo de la lipotimia todos los días porque no puede respirar para poder presentarse de una forma en que no lo discrimine, ¿ya? Aquí yo siempre digo, este ejercicio es como para los alumnos. El diagnóstico de enfermería no nos sirve, ¿sí? El diagnóstico de enfermería no nos sirve como etiqueta si la identidad es el problema, porque no es un problema, ¿sí? La causa no puede ser la adolescencia, no puede ser la exposición a redes sociales porque esto no se contagia, no se pega. No hay una exposición a la ideología de género. Yo no voy a convertir a una persona de una forma porque pienso esto, ¿sí? Los pares no pueden hacer tanto por ello, ¿sí? Todos configuramos nuestra identidad por distintos factores, ¿sí? No solamente por uno. La rebeldía que les mencionaba yo, que es solamente una configuración desde el adultocentrismo, y hay manifestaciones que yo digo que me las tengo que cuestionar. El hecho que le guste el celeste, que le guste el rosado, que quiera usar el pelo corto, que quiera usar el pelo largo, que tenga estas conductas o estas maneras de ser que son más sensibles, pero yo digo que es hombre, no puede ser sensible, o que sea agresiva, pero debe comportarse como señorita, que solo tiene que relacionarse con el... Sí, o sea, no hay forma de decir que la identidad de género es un problema en sí mismo, porque no lo es, sino que es el, como digo, es el medio que los vulnera, es el medio que los orilla, es el medio que genera que no podamos protegerlos como corresponde y muchas veces lleguemos tarde, ¿ya? La cultura, lo que consideramos que es normal, el ser hetero, el ser cisgénero, genera un problema, ¿sí? La estigmatización, el creer que todas las personas trans o la expectativa de vida de las personas trans llega a los 30 años, ¿sí? Eso también me parece relevante decirse. La mayoría de las personas trans mueren antes, ¿ya? No solo por suicidio, sino por asesinato. ¿Es eso lo que queremos brindarle a nuestra adolescencia e infancia? ¿Esa es la expectativa que queremos hacer o queremos protegerla, ¿sí? Eh, Tienen harto estrés psicológico. No es el estrés psicológico típico de un adolescente por descubrir quién es, sino que aparte tengo que descubrir quién soy y preocuparme que el resto me acepte. Hay conductas de riesgo que me tengo que hacer cargo, pero también me tengo que hacer cargo de ser un factor protector. Eh, Son más vulnerables. ¿Sí? Y eso sí tenemos que hacernos cargo y podemos hacernos cargo desde salud. Tenemos que generar acciones equitativas, tenemos que buscar la forma en que lleguen a los servicios de salud. De que no se alejen cuando llegan a los servicios de salud, que podamos ser un espacio seguro, nosotros o el CESPAM o el centro de especialidad, nosotros tenemos que ser ese espacio seguro, ¿sí? No tenemos que ser el obstáculo para que ellos sientan que pueden revelar su identidad, de que voy a ser una persona que los va a volver a vulnerar. Adiós con las reacciones negativas, me como mi prejuicio, me como mi religión, me como de lo que yo espero, o sea, me guardo eso porque no se trata de mí, ¿sí? Es importante empezar a hablar de la aceptación incondicional que muchas veces, como digo, nos enseñaron, tenemos que volver a recordarla y ojalá se los integre y sea parte de su propia piel, ¿ya? Terminé, me alargué, pero me encanta este tema, podría seguir hablando todo el rato. Voy a aprovechar de dejarles el link, les dejo también mi correo. Hoy nadie me interrumpió y asumo que no dejé que la gente se durmiera. No, al contrario, te estamos escuchando, pero nadie te puede decir nada, porque te estamos escuchando. Bueno, muchos comentarios, voy a ser bien sincera, o sea, yo estoy aquí con el celular, porque te están viendo de varias sociedades científicas también, excelentes los comentarios, dicen que por lo general una gran oportunidad de aprendizaje, y vuelvo a insistir, yo creo que este tema no es solo un tema desde lo profesional, yo creo que a varios, para nosotros, para mí, yo como tía, como mamá, siento que en este minuto ha sido eh, mirar muchas cosas que, como tú decías, nosotros, yo vengo más encima de una generación donde
ya el homosexualismo era sumamente mal visto. Yo vengo de esa generación, Mm. donde nuestros padres, insisto, yo creo que cuántas personas cercanas tuvimos que solo por el hecho de ser homosexual tuvieron que arrancar de Chile. Y son profesionales, excelentes profesionales, y entregan todo su profesionalismo en otros países porque no fueron capaces. Imagínate ahora este tema del trans. Por eso que hemos recibido muchos comentarios. Aquí Carola Huila dice, estimada Paula, gracias por mostrarnos otro enfoque y cómo poder ayudar a guiar a los adolescentes. Desde el Ministerio se ha pensado entregar una información en los colegios, cómo se está haciendo, y información de futuros profesionales universitarios. Ese, por ahora, una preguntita. Estoy empezando. Sí, no, sí, hay muchas cosas que hacer. Y siendo bien sincera, estamos en un periodo de tierra fértil, digo yo. Este es el momento para poder hacer cosas porque cuando uno tiene iniciativas, lamentablemente el medio también secunda o obstaculiza, ¿sí? Estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Ellos, como digo, sacaron una circular hace poquito, así que está recién haciéndose esa bajada de esa circular. Estamos trabajando también con Mejor Niñez para hablar de las infancias y adolescencias que son aún con más vulnerabilidad. Entonces hay harto que se está haciendo. Vamos lento. Lamentablemente yo sé que eso implica que vamos a llegar tarde o no vamos a llegar a muchas infancias y adolescencias, pero tenemos que generar los espacios, ¿sí? Y por ahí también leía que dónde pueden derivar. Eh, este año, a finales de este año, esperemos que ya esté funcionando en cada servicio de salud, o sea, los 29 servicios de salud, una dupla psicosocial que pueda acompañar. Eh, yo siendo bien sincera y bien abanderada por nuestra carrera, yo lamento que muchas veces tengan que llegar a ese espacio. Nosotros hacemos controles de salud y nos perdemos. Ya como digo, la mayoría de la profesión no le gusta a los adolescentes, y no nos enseñaron esto. Entonces estamos en una epidemia de evitación a esta temática que lo único que hace es orillar a que otros profesionales puedan hacer lo que nosotros también deberíamos hacer, que es acompañarles. No necesitan prestaciones extra si no fueran violentados, no necesitan ni una prestación extra, entonces excepto como ayudarles a saber cómo van creciendo, cómo se van desarrollando, pero no lo estamos perdiendo. Eso quiero decir, como de la enfermería, nos estamos perdiendo una tremenda oportunidad. También les puse por ahí, de hecho les mandé, les dejé por ahí, no sé si Está a mucho más arriba. Lo que todos, pasa es que sí, voy está dejando como el entregando drive de hartos a poco. comentarios. Sí, el drive. Sí, dejé el drive por ahí, pues está el PDF de la presentación, están todos los links de todas las cosas para que se puedan meter. Yo tuve como la fortuna en algún minuto cuando estuve haciendo mi tesis de meterme en algunas reuniones de la sociedad civil, de hablar con la organización Transdiversidades, que es una tremenda organización que tiene representación no solamente en la región metropolitana, que genera espacio de pares, no solamente porque es súper importante para las adolescencias conocer a otras personas que estén pasando por lo que están pasando, ¿sí? Entonces está ese espacio que es un espacio seguro, ¿sí? Yo digo, eso es lo más terrorífico de repente, que es que al no ser nosotros un espacio seguro y al no tener ellos un espacio seguro en su casa, no se ven en la única oportunidad y orillados a redes sociales que no son seguras necesariamente, o con referentes que no necesariamente los van a ayudar y los van a apoyar. Entonces, hay fundaciones, Fundación Selena, como digo yo, está la OTD, y hay otras instancias que de a poquito han ido creciendo. Está la Fundación Todo Mejora, que tiene hartos estudios también para que puedan ver, que trabajan con riesgo suicida, que generan horas seguras, o sea, uno puede chatear, bajar la aplicación y que el adolescente cuente qué está pasando, que si está en un momento mal pueda escribir, que si la acomoda escribir puede escribir por ahí, que si quiere llamar puede llamar al Salud Responde del MinSal, también puede hacerlo. Hay otras líneas de prevención de suicidio. Entonces hay que buscar los espacios porque de repente parte de romper este adultocentrismo, y parte de romper el paternalismo es decir, está bien que no quiera hablar conmigo, pero sí me tengo que preocupar que hable con alguien, y que ese alguien lo cuide.
¿ya? Que le dé la seguridad. Entonces también parte de nuestro trabajo muchas veces es hacer esta abogacía que puse por ahí con los papás de que se puedan acercarse, o sea, que puedan acercarse a otros espacios, que se sientan seguros. Encuentro terrible que los adolescentes se alejen de nosotros. Encuentro terrible que como profesión vayamos tan atrasados en hacernos cargo de estos espacios. Hay harto trabajo clínico que hacer si es que lo quieren ver desde la clínica, pero Acá de hecho te preguntan, Bruno pregunta, ¿habría posibilidad de trabajar trabajos para profesionales de enfermería con dedicación exclusiva a la gestión del cuidado adolescente? hay. Hay espacios que se llaman servicios amigables o espacios amigables que son de dedicación exclusiva para hacer controles de salud adolescente. Se pueden dar esos espacios. Hay comunas que están trabajando específicamente en que estos espacios amigables, que son un poco más híbridos, se podría decir, sean un link entre un espacio amigable que viene a responder como las prestaciones de atención primaria y vienen a responder también de lo que anteriormente se conocía como COSAM y sean un espacio como para poder cuidar la salud mental y el bienestar de adolescentes. Esos espacios existen, pero son poco visibilizados porque lamentablemente no somos la única profesión que no prioriza la adolescencia. Como digo, ponemos todo nuestro esfuerzo como el Chile crece contigo, la estimulación, el apego y de ahí soltamos y dejamos que se alejen y perdemos toda la inversión, como digo, y después nos llegan a los 50 60 años con enfermedades no transmisibles, llegamos tarde, cuando ya claramente pasamos a hacer solo prevención secundaria o terciaria, si nos perdemos a la gente. Y muchas veces creemos desde esta como hegemonía desde lo clínico, desde lo biomédico, de que ellos tienen que venir a nosotros, de que no que nosotros tenemos que encantarles, no que nosotros tenemos que atraerles y mantenerlos como cercanos a los espacios de salud. Sentimos que no es nuestra responsabilidad. Eh, entonces, eso también es un cambio de paradigma para nosotros. No dejaron de ser pacientes que nos necesitan. Nosotros también, si queremos hacer bien nuestra pega, si queremos que mejore la salud de la población, tenemos que preocuparnos de que se acerquen y se sientan bienvenidos y que sea un espacio en que ellos puedan ir a preguntar, de que sea un espacio en que yo lo voy a buscar si no viene, en que sea un espacio en que no sean los mismos de siempre. Si uno ve la población entre, no sé, entre los 20 y los 30, los 40 años, es autoselección al final, o hay una enfermedad de por medio que lo genera. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Por último, desafiémonos. Bueno, Desafiémonos, digamos, hagámonos cargo de. acá, Paulita, hay un desafío, pusieron acá en el chat, que felices si tú armáis un grupo dentro de Sochena o dentro de alguna, Sochinfa, eh, donde poder aglomerar o juntar a todas las colegas y todos los colegas que les gustaría trabajar en adolescencia. Yo creo que hay mucho por trabajar, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que adolescencia es un tema. Espero que salga luego la norma en los cuales en los hospitales ya los adolescentes lleguen, entre comillas, a los servicios pediátricos hasta los 19. No deberían ser en servicios pediátricos, deberían ser servicios de adolescencia, pero por lo menos partamos por algo, porque no puede ser que un niño de 15 años, 16 años esté en una sala común con abuelitos de 80. O sea, eso ya también estamos vulnerando también el que no los dejen nada, por chatear, ni música, ni nada, ¿cierto? Eh, Sí. yo creo que darte las gracias. Mira, seguimos recibiendo acá comentarios, dice de la Sociedad Chilena de Enfermería Familiar, queríamos llegar a las familias, a comunidades, obviamente. Yo creo que tú diste un clavo. Yo creo que aquí hay mucha ignorancia también desde cómo los colegios y cómo los mismos padres pueden ayudar, porque también los padres, o sea, si el niño no se atreve a los padres, los que pocos que se atreven a hablar con los papás al tiro empiezan a pensar en una psicóloga y como tú dijiste, todavía volvemos al año 90, donde queremos cambiarlo todo o hacer todo cambios.
y yo creo que ahí es donde tenemos mucho, mucho trabajo. Yo creo que empezar por esto, en agradecerte, poner este tema. Yo creo que ninguno acá se ha aburrido, al contrario, yo creo, vuelvo a insistir, creo que es un tema que da para mucho, da para muchísimo. Tú lo haces también fascinante, yo creo que lo más fascinante es la forma como tú respetas y nos muestras cómo es el respeto real al adolescente trans, en este caso, o a la persona trans. Yo creo que aquí también hay muchos niños, ya vimos que hay niños que empiezan muy, muy tempranamente, y también cuántos adultos que están ahí, calladitos, que se vieron por una necesidad, ocultos. Entonces, acá Sí. dicen todo, muchas gracias, José. Dice, yo personalmente quedo muy agradecido por la charla de hoy, me sirvió demasiado porque el tema en sí me interesa y hay cosas que puedo aclarar bastante. Gracias, demasiado seca. ¿Ah? Mm. Y bravo, Paula, espero el acceso. De todas maneras, bueno, saber para los socios y para todos que nosotros subimos esta grabación a la página web y también en nuestro Facebook queda el link para que ustedes lo puedan revisar. Eh, Creo que vamos a tener que cortarlo porque Paula está en el MinSal y tiene que llegar a su casa todavía. En algún minuto. Eh, No, eh, pero yo feliz, Paulita. La verdad, para mí esto es como misión personal. Siento que cada uno se abandera con ciertos temas cuando es enfermera. ¿Sí? Este, como digo yo, este es el mío. Es como con la seria convicción de que no puede ser que las personas no puedan ser. ¿Sí? Es como, esa es mi premisa. Yo, a mí, creo que me encanta que me contacten por esto, me encanta que haya motivación. Les dejo mi correo no por cumplir, sino porque de verdad creo que si necesitan, si quieren aclarar dudas, si quieren saber dónde buscar más información, si quieren saber más, feliz. Esto es una pincelada y yo bombardeé con información y es una pincelada de solo cuestionémonos dónde estamos parados y cómo lo miramos. Pero hay mucha información, muchísima información y yo espero realmente que esto siga creciendo y que sea un tema de interés para enfermería en general, porque siento que no, en nuestras mallas curriculares, y un llamado también a que lo empiecen a considerar, porque estamos quedando relegadas atrás y me duele profundamente que las enfermeras, los enfermeros sean considerados una profesión que violentan y vulneran a la infancia y adolescencia. ¿Sí? Encuentro que es terrible y importante. no podemos ser parte de esa violencia que se está volviendo sistemática. ¿Sí? Mira, de Eh, todas maneras, para tranquilidad tuya, como Sochena, varios de los directivos o estamos relacionados con la docencia, dalo por hecho que el link va a estar en varios de los cursos de infancia, de adolescencia, en varios de los, por lo menos, y agradecerte, Paula, agradecerte por esta instancia. Yo creo que no es la primera vez que te tenemos en Sochena. Bueno, tú eres socia, ya eso, sí, eso acuérdese. sí. Eh, por lo tanto, muchas gracias a todos los que están. Me da mucha pena dejarlo hasta acá porque realmente es muy interesante. Sé que hay muchos que quedan con dudas, que por lo mismo yo les pido que se contacten con Paula. Sí, escríbanme Eh, nomás, yo feliz. la grabación para todos va a quedar prontamente en Facebook. Este fin de semana lo vamos a subir, va a quedar en la página web de Sochena. Y prontamente también nos vamos a estar viendo el próximo mes en otro interesante webinar. Pero hoy agradecerle a Paula esta instancia. Muchas, muchas gracias, Paula, por darnos y empaparnos de tu pasión y por lo tanto también apasionarnos con el cuidado de los adolescentes. Por eso, muchas gracias, un aplauso a todas y nos estaríamos Gracias, viendo. Pau. Y váyase segura, por favor, a su casa, ¿ya? Sí, sí, no te preocupes. Voy a terminar de trabajar, eso sí. Ah, no, es broma. No, 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 vaya, vaya. Ya, Autocuidado, ya. autocuidado. Muchas gracias por el interés y muchas gracias por los que me escucharon tanto rato en mi monólogo. Muchas gracias. Ay, 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 Chao. alumnitos.
Ya. Cuídense. Chao, chao. Ahí salieron todos, ¿ven? Sí, Todo el fan. Teníamos. ahí los desperté ahora. No, no creas, no. Cuídate, Paulita. No, yo estaba escuchando siempre. Ay, Adiós, linda, que le muchas vaya gracias. súper bien. Estamos Chao, en chao. contacto. Chau, chau.